¿verdad? Es un honor para mí estar aquí con ustedes en esta mañana nuevamente. Queremos darle gracias a Dios por la mañana. Queremos darle gracias a Dios porque nos tiene aquí con vida. Estamos vivos, estamos con energía, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Y eso es un motivo suficiente para darle gracias a Dios y mostrar agradecimiento a Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, para presentarte, Señor, la predicación. Te damos gracias por el devocional. Gracias porque todos pudimos adorarte, Señor, juntos, como iglesia, como cuerpo tuyo, colectivamente. Así que te suplicamos en esta mañana que ahora tú, Señor, nos bendigas con tu palabra, que tú me ayudes, Señor, a transmitir el mensaje y que tú hagas que los corazones, Señor, estén receptivos no a mis palabras, sino a tu palabra, Señor. Así que te doy gracias, Señor, de antemano por todo lo que tú has estado haciendo por nosotros durante la semana, lo que harás en esta mañana en nuestra mente y corazón y lo que seguirás haciendo a través de los días en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias a ti. Amén y amén. El texto base para la predicación esta mañana se encuentra en Filipenses 4, 6 al 7, un versículo muy conocido. Nos habla acerca de algo muy común en estos días, donde todo se vive rápido, ajetreado, hay más compromisos, digamos, que la capacidad de nosotros de poder cumplirlos. Y es un versículo muy necesario para entrar en esa, como digo yo, en esa dimensión espiritual donde el Señor quiere mostrarnos su paz en medio de cualquier situación, por más tormentosa que pueda ser. Filipenses 4:6, los que puedan acompañarme de pie en honor a la palabra y en honor al Dios de la palabra, se los agradeceré. Dice de la siguiente manera la Sagrada Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces, y solo entonces, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Con problemitas técnicos aquí. Bueno, no quería funcionar de la otra manera, pero vamos a hacer que funcione entonces en el nombre de Jesucristo. El tema de hoy en esta mañana trata acerca de la ansiedad, como pudieron darse cuenta en el versículo del libro de Filipenses. Así que queremos ver la ansiedad, pero desde una perspectiva bíblica, no como lo que se nos presenta en la mayoría de las ocasiones a través del secularismo. Así que la palabra ansiedad, comenzamos definiéndola, tiene su origen en el latín ansietas, que significa angustia. Pero en la Biblia, la palabra ansiedad se traduce de varias maneras. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, la palabra hebrea más comúnmente utilizada para la ansiedad es merima, que significa preocupación o inquietud. Así que la ansiedad es producida por cosas que llegan de repente a nuestra vida. Podría ser una muerte inesperada de algún familiar que estaba bien de salud, de momento falleció, una enfermedad grave, una incertidumbre ante problemas en el trabajo o problemas familiares en el núcleo familiar que afectan las emociones, rupturas amorosas, problemas económicos ante necesidades básicas,
un hijo enfermo de gravedad, un hijo apartado de los caminos del Señor para los padres creyentes. Así que muchas veces nuestra respuesta ante circunstancias como estas es una de ansiedad y temor, completamente normal hasta ahí. Comenzamos con las preguntas. ¿Te encuentras tratando de sobrevivir a la ansiedad en medio de alguna circunstancia difícil? ¿Qué haces cuando estás ansioso? ¿Ignoras los problemas tratando de distraerte con otras cosas o algún pasatiempo en el que liberas el estrés? ¿O te entregas a la ola de los sentimientos que te abruman y te derrumbas en la desesperación? Todo esto son formas en las que nosotros, las personas, reaccionamos ante la ansiedad. Así que en esta mañana creo que Dios tiene algo que decirnos en medio de nuestra ansiedad. Probablemente hemos escuchado todos en algún momento de la vida aquel mandato de Jesús en Juan 14:1 que dice: no se turbe tu corazón. Pero en mi experiencia particular, no es como que yo pueda apagar la ansiedad en mi vida con un botón y ser una persona feliz y llena de paz de un momento a otro. ¿Verdad que no? Es un proceso. Cuando vamos a la palabra, tenemos diferentes personajes que atravesaron por diferentes situaciones que le produjeron ansiedad. Y entre ellos tenemos al primero, David. David en el Salmo 55, verso 22, expresó emociones de muchas formas, entre ellas angustia, también expresó temor. Sin embargo, él oró a Dios en búsqueda de ayuda, cosa que es lo que nosotros también debemos hacer. Pero comúnmente en la práctica, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, tal vez los más inmaduros, tanto hagan, casi nunca corremos a Dios de primera instancia, ¿verdad? Y buscamos a veces personas en las que nos desahogamos de primera instancia. Pero sin embargo vemos el patrón bíblico, el patrón correcto: buscar a Dios como primera instancia. La mente de David estaba en ese momento preocupada por el pensamiento más ansioso que pudiera estar pasando en cuanto a qué medidas él debía adoptar y qué camino debía seguir para su propia seguridad y el bien de su reino. David se encontraba con un dolor profundo en su corazón. En el Salmo 55, 22 hace varias expresiones de angustia. Entre ellas dice una: me duele el corazón dentro de mí. Otra frase que muestra, dice que mi corazón se retuerce dentro de mí. Así que vemos que el problema de David no era meramente externo, fuera de él, sino que el problema estaba afectando lo más profundo de sus entrañas. La ansiedad estaba ciertamente afectando sus signos vitales, su alma más íntima. Así vemos como estas condiciones afectan muchas veces, se reflejan en el cuerpo, se reflejan somáticamente en la presión arterial. Ustedes saben, cuando alguien está ansioso, la presión arterial se le dispara, el pulso, taquicardia. Cuando una persona está en una situación donde tiene que tomar una decisión, ya sea huir o enfrentar algo, el corazón late mucho más rápido, taquicardia, el pulso sobre 100 latidos por minuto, sin una aparente amenaza física, pero en el interior el cuerpo reacciona y sabe que está pasando por un momento de adversidad profunda. Así que esas cosas son completamente normales que ocurren dentro de nosotros. David estaba profundamente herido, como dije, en la parte más íntima y sensible de su naturaleza. Su propio hijo, a quien amaba con todas sus fuerzas, era la cabeza y el origen de la rebelión del pueblo. Tremendo. Comparado a nuestros problemas, ¿verdad? A nosotros, así, ¿verdad? Tenemos un hijo, somos el gobernador de Puerto Rico y tenemos un hijo que nos está haciendo la guerra en contra y quiere asesinarnos. Tremendo.
David podría haber pensado con toda lógica: he alimentado y criado a estos niños y ellos se han rebelado contra mí. No solamente sus hijos, sino que su amigo más íntimo, en quien él confiaba, Ahitofel, era el consejero principal de aquellos rebeldes que estaban jugando en su contra. En segundo lugar, vemos al profeta Elías, un hombre tremendamente utilizado por Dios en el Antiguo Testamento para hacer grandes milagros y señales y prodigios de parte de Dios. Luego de una victoria, o mejor dicho, una gran victoria, donde Dios le concede el privilegio de ver su poder manifestado en todo su esplendor, haciendo que descienda fuego del cielo delante de aquellos profetas de Baal para consumir el sacrificio que él mismo había preparado, para mostrar que Dios era Jehová de los ejércitos y no eran aquellos dioses o ídolos que presentaban esta gente. Luego de semejante experiencia, Elías cayó en ansiedad profunda y depresión cuando Jezabel lo amenazó con matarlo. Increíble, ¿no? Un hombre de Dios, luego de haber experimentado el poder de Jehová de los ejércitos, ahora cae en depresión y ansiedad por las palabras de una mujer. No se equivoque, una mujer poderosa, una mujer en el mundo, ¿verdad? Humanamente hablando, tenía mucha influencia. Era nada más y nada menos que la esposa del rey. Así que esta mujer era muy manipuladora y sabía cómo llegar al corazón de su esposo, sabía cómo tomar decisiones en el reino tras bastidores. Así que él conocía la influencia que tenía esta mujer, pero sin embargo, luego de haber visto a Dios obrando en su vida de manera nunca antes vista, probablemente ahora tiene miedo de las palabras de Jezabel. Eso está en 1 Reyes 19:4. Cualquier parecido con nuestra vida no es pura coincidencia. A veces nosotros pasamos por situaciones difíciles donde vemos el poder de Dios actuando en nuestra vida de manera sobrenatural, y luego enfrentamos la segunda crisis después de esa, y es como si Dios no hubiera hecho nada en la crisis anterior, porque nos invade la ansiedad, nos llega la depresión, y si no tenemos nuestra mirada bien fija en aquel que tiene el control sobre todas las cosas, podemos ser vulnerables y caer en ansiedad y depresión. Así que estos son hombres semejantes a nosotros, y están ahí escritos con el propósito de mostrarnos que si Dios pudo glorificarse en su vida, también puede sin duda alguna glorificarse en la tuya y en la mía. El tercer ejemplo, nada más y nada menos, lo dejé para último, pero no porque sea menos importante, hablamos de Jesús. ¿Cuándo fue el momento más fuerte de Jesús? Luego de los latigazos y todas esas cosas que le hicieron físicamente horrendas. El momento más fuerte de su vida fue cuando estaba orando solo en Getsemaní. Experimentó ansiedad intensa. Jesús experimentó una ansiedad tan intensa que la palabra nos dice que sudó gotas de sangre. La sangre comenzó a bajar por la frente y por la sien. Esto está en Lucas 22:44. Así que en términos médicos tiene una explicación, se llama hematidrosis. Es una condición, oiga bien, en la cual los vasos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, haciendo que estas glándulas sudoríparas, en vez de expulsar sudor, expulsen sangre, ya que estos vasos sanguíneos se rompen. Esto solamente ocurre bajo condiciones de estrés físico o emocional extremo. No ocurre así de fácil. Quiero que aquí nadie ha sudado sangre. Ocurre bajo condiciones o estrés físico o emocional extremo. La ansiedad mental, oiga esto, severa, activa el sistema nervioso simpático para provocar la respuesta de lucha o huida, a tal grado que causa una hemorragia en los vasos que suministran las glándulas
sudoríparas. Se ha sugerido, los estudiosos, que el miedo agudo y el estrés extremo pueden causar hepatidrosis, mostrando esto que incluso el Hijo de Dios enfrentó estas emociones a tal magnitud, pero sin embargo permaneció entregado a la voluntad del Padre. Así que tenemos estos tres ejemplos bíblicos de personas, hombres comunes y corrientes, ¿verdad? A excepto de Jesús, ¿verdad? Que era Dios, es Dios, pero también es hombre. Donde ellos nos mostraron que pasaron por situaciones de extrema ansiedad, depresión, y nos muestra lo que hicieron para poder vencer sobre aquellas emociones tan fuertes, con el propósito de nosotros ponerlo en práctica y que seamos también nosotros más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Podamos implementar esas enseñanzas en nuestra vida para nuestro beneficio y la gloria de nuestro Dios. Así que comencemos con lo que es la perspectiva bíblica. La Biblia nos presenta la ansiedad, o no presenta la ansiedad simplemente como tener pensamientos negativos y nada más, sino que nos lleva a examinar qué está pasando en nuestro corazón con respecto a Dios, con respecto al futuro y con respecto a nuestras circunstancias. La ansiedad es simplemente la punta del iceberg, pero dentro de nuestro corazón está sucediendo un sinnúmero de actividades que son provocadas por la ansiedad. Y esto es lo que Dios quiere que veamos en esta mañana. Uno de los textos centrales que hablaremos es el que ya leímos al principio, Filipenses 4, 6 al 7, donde se nos exhorta al apóstol a no estar afanosos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 6. Pablo no dice que el cristiano nunca enfrentará situaciones que produzcan temor o preocupación. No. Lo que Pablo enseña es qué debemos hacer cuando la preocupación aparece. Nada más y nada menos que llevarla delante de Dios en oración. Ese es nuestro único trabajo. No tenemos que hacer nada más. Situación que llega a nuestra vida, que produce ansiedad en el corazón, llevarla a los pies de Jesús en oración. Nada más. Humanamente hablando, un psicólogo utiliza varias técnicas y enfoques para ayudar a las personas a lidiar con la ansiedad. Uno de los métodos más comunes es la terapia cognitivo-conductual, que se centra en identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos que contribuyen a la ansiedad. Oiga esto. Los psicólogos enseñan que la gente tiene que identificar aquellos patrones de pensamiento negativos que contribuyen a la ansiedad que se le está provocando. Sin embargo, la Biblia nos dice a través del apóstol Pablo, un verdadero apóstol de Jesucristo, que la manera correcta de trabajar con la ansiedad es llevar nuestras preocupaciones delante de Dios en oración y punto. Y si ruego, pero yo digo después de ruego y punto. No nos sirve de nada a nosotros como creyentes simplemente identificar aquellos estresores que nos provocan ansiedad e intentar cambiar esos patrones de pensamiento si Dios no está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, Dios te da el poder. Número uno, para identificar correctamente aquellos patrones de pensamiento nocivos para tu vida, y te da el poder para quitarlos del medio y coloca unos patrones nuevos que Él mismo nos dice más adelante. Alguien que no conoce al Señor, que no tiene idea de esto, no tiene el poder. No se le implanta en su corazón estos nuevos deseos que solamente son implantados a aquellos que nacen de nuevo. Así que el resultado es extraordinario. Filipenses 4:7 dice que cuando nosotros expresamos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, la paz de Dios, solamente después de eso, la paz de Dios, que es una paz diferente a la que el mundo da, porque es una paz que sobrepasa el entendimiento humano y espiritual,
espiritual, porque dice que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios mismo es el que guarda o guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en la persona de Cristo, siempre y cuando nosotros hayamos ido primero a la presencia de Dios a comunicar aquellas peticiones en oraciones y ruego. Tremendo. Filipenses 4:7, lo acabo de leer. La respuesta bíblica a la ansiedad, entonces, no es simplemente decirnos a nosotros mismos, ¿sabes qué? No te preocupes, todo está bien. ¿Has escuchado eso? Gente que para calmarse a sí mismo comienzan a repetir, todo está bien, todo está bien, todo está bien. No, no es simplemente eso. Es reemplazar la preocupación por dependencia de Dios y no por simplemente cambiar patrones de pensamiento que te generan ansiedad, como te enseña la psicología moderna. Fomentar la dependencia de Dios, no obedecer la psicología moderna. No, no y no. Aquí hay que aprender a depender de Dios en vez de preocuparnos por las cosas del mañana que no podemos controlar. El creyente tiene que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Número uno, la ansiedad nos hace mirar demasiado al futuro. La ansiedad cambia nuestro enfoque. La ansiedad hace que dejemos de mirar el presente y comencemos a mirar de una manera exagerada el futuro. Mateo 6:34 dice, Jesús dijo, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Así que no es importante ni es sabio estresarnos por las cosas que sucederán mañana, ya que mañana Dios tiene preparadas otras cosas que van a generar ansiedad en nosotros. Así que no vale la pena adelantarnos. ¿Sabe que Dios usa la ansiedad y estos problemas para moldear nuestro carácter, verdad? Por eso digo que Dios tiene preparadas estas cosas. Dios, bendito Dios, Dios tiene preparadas no solamente las tormentas en nuestra vida diseñadas exclusivamente para ti, sino que tiene preparado también la enseñanza, el método y la salida para cada una de ellas, si eres creyente y confías en el Señor Jesucristo. El mundo no tiene esta esperanza. El mundo cae en estrés y por eso es que se matan. Por eso es que se quitan la vida, porque no encuentran solución. Pero tu solución está allí en tu casa, dentro de un libro que cuando tú lo abres cobra vida, y esas palabras penetran en nuestro corazón y dividen aquello que nadie puede llegar. Así que tú tienes una esperanza, tú y yo tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Muchas veces sufrimos por algo que todavía no ha sucedido. Jesús nos recuerda que Dios ya está en ese mañana que nosotros todavía no podemos ver. Así que no necesitas perder el tiempo mirando demasiado al futuro. Lo repetiré de nuevo. No necesitas perder el tiempo mirando demasiado al futuro. Lo estoy repitiendo a mí mismo. De la misma forma en que no podemos vivir pensando constantemente en el pasado, tampoco podemos vivir pensando constantemente en el futuro. Dios nos responsabiliza por las decisiones que tomas en el día de hoy, por cómo reaccionas a las cosas que generan ansiedad en el día de hoy. Nadie puede conducir un carro mirando por el retrovisor. Nadie. Por ende, no podemos vivir pensando constantemente en el pasado, en lo que nos pasó, en las heridas que nos provocaron desde la infancia, en lo que nos hicieron X o Y personas. No, tampoco podemos vivir excesivamente en el futuro. Número 2, Dios conoce nuestras necesidades. Mateo 6, Jesús habla de las aves del cielo y de los lirios del campo. Si Dios cuida de ellos, ¿cuánto más cuidará de sus hijos?
Lee de la siguiente manera. Versículo 26, Mateo 6, versículo 26 al 30, lo voy a leer, es así la palabra de Dios. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Luego hace una pregunta para que hagamos una introspección. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Luego habla del vestido, diciendo, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Dos puntitos, no trabajan ni hilan. Pero yo digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba, refiriéndose a los lirios del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste de esa manera, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Termina diciendo Jesús. Hemos leído ese versículo montones de veces, ¿verdad que sí? Pero se nos olvida cuando nos da ansiedad. Así que lo primero que hay que presentar en este verso es que Dios cuida de lo que no tiene alma. Oigan esto, los animales no tienen alma, como tú y como yo. Cuando Dios nos hizo, ¿verdad? Hizo a Adán en Génesis. Lo hace del barro, del polvo de la tierra, lo forma. Lo último que hizo, dice la palabra que fue, y sopló en él aliento de vida. Hay una coma y dice, y fue el hombre un alma viviente. Así que lo que hace que tú y yo tengamos vida ahora mismo es que tenemos el aliento de Dios dentro de nosotros. Y el aliento de Dios lo que produce en nosotros es que nos da un alma. El alma es lo que te mantiene vivo dentro de ti, dado por Dios. Cuando alguien muere, se le va el alma de adentro y queda el cuerpo. Queda el cuerpo sin movimiento y el alma va a la presencia de Dios. Es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis, que dice que había unas almas vestidas de blanco debajo del trono de Dios, diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo esperaremos por estas personas que están muriendo por causa de un nombre? Y reciben una respuesta de Dios, paréntesis aparte, que dice hasta que se cumpla el número de vuestros consiervos que han de morir por causa de mi nombre. O sea, lo que te mantiene el cuerpo vivo es el alma que está dentro de él, que Dios deposita sobre ti. Y el versículo está diciendo que Dios cuida de lo que no tiene alma, de los animales. Las aves no planifican, no controlan, no se angustian, y aún así Dios las alimenta. Dios se preocupa por lo que no tiene alma. ¿Cuánto más se preocupará por cada uno de nosotros? En segundo lugar, habla de los lirios del campo. Dios viste lo que no tiene voluntad. ¿Tienen voluntad los lirios? No. Están sembrados ahí. No se pueden mover para ningún lado. Los lirios no trabajan, no se esfuerzan, no se preocupan, y aún así Dios los adorna con belleza espléndida. ¿Cuánto más se preocupará nuestro Padre Celestial, bueno en gran manera, por lo que ustedes y yo habemos de vestir y comer? ¿Cuánto más cuidará Dios de sus hijos? Así que la ansiedad comienza a reducirse cuando nosotros recordamos nuestro valor delante de Dios. Por lo tanto, la cuestión fundamental aquí no es si tengo problemas, sino confío en que Dios sigue siendo Dios en medio de mis problemas. Esa es la cuestión. Cuando comenzamos a recordar nuestro valor delante de Dios, la ansiedad comienza a desaparecer de nuestra vida. Cuando comenzamos a ver en las Escrituras lo que Dios dice que somos y cuánto valemos para Dios, vamos, el Padre envió a su Hijo por cada uno de ustedes, por mí, por nosotros, por su pueblo, mundialmente hablando. Así que debe valer mucho para Dios. Entregó lo más preciado
puedo decir, entregó a su hijo, permitió que su hijo muriera. Es más, Dios mismo lo aplastó por causa tuya, por bendecirte. Así que cuando recordamos nuestro valor delante de Dios, la ansiedad se reduce. ¿Qué preocupación te hace olvidar tu valor como hijo de Dios en esta mañana? ¿Qué cuidado de Dios has visto en tu vida que necesitas recordar hoy? Cuando David mató a Goliat, él guardó la lanza de Goliat. Ustedes lo saben, ¿verdad? Y la colocó en su tienda. Y ustedes dirán, ¿para qué Dios la guardó? Cada vez que David pasaba por allí, te aseguro a ti que él recordaba lo que Dios hizo con él aquel día. Y recordaba cómo Dios libró al pueblo a través de ese valor que le dio por dentro, que se le metió por dentro a David, siendo un niño para enfrentar al gigante más temeroso de aquel momento y destruirlo. Así que te invito a reflexionar en esta mañana, ¿qué cuidado de Dios has visto en tu vida que necesitas recordar hoy? Yo recuerdo el accidente de tránsito que tuve, tal vez 80 millas por hora, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, donde el carro se volcó, no el mío, el otro. De igual forma yo terminé fastidiado y Dios preservó mi vida. Y si Dios preservó mi vida en aquel entonces, ¿qué me hace dudar de que va a dejar de preservar mi vida hoy? Así que la ansiedad, punto número 3, puede revelar lo que estamos intentando controlar. Hay una parte de la ansiedad que nace de querer tener control sobre cosas que realmente están fuera de nuestro control. La fe cristiana no es pasividad. La fe cristiana es rendición a Dios confiada. La fe cristiana es, yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que Dios sí sabe. La fe cristiana es, yo no puedo controlar esto, pero Dios sigue teniendo el control. La ansiedad, por cambio, es una alarma que nos muestra dónde estamos intentando ser autosuficientes. O que muchos se nos enseña, ¿verdad?, a ser autosuficientes. Y la gente aplaude cuando alguien logra ser autosuficiente en la vida. Pero la fe cristiana nos enseña que debemos ser dependientes de Dios toda la vida. Punto número 4. Dios nos invita a transferir nuestra ansiedad, no a gestionarla solos. Que muchos dicen los psicólogos, ¿verdad? Tienes que gestionar la ansiedad, tienes que gestionar tus emociones, tienes que gestionar por aquí y por allá. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos invita a transferir nuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Dios, sobre Jesús, el único que puede manejarla. Primera de Pedro 5:7, el apóstol dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que tenemos que observar algo bien importante. El apóstol no dice, guarda tu ansiedad y trata de manejarla tú solo. ¿Dice eso en Biblia? 1 Pedro 5:7. No, ¿verdad que no? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echando implica soltar, arrojar, transferir. La palabra echar o echando no es un acto pasivo, es un acto deliberado. Es un acto consciente, que tú ejecutas de manera consciente. Tú sabes lo que estás haciendo. Es algo bien pensado. Es algo intencional. La base de esta acción no es nuestra capacidad. No lo es. La base de esta acción es el cuidado especial de Dios para sus hijos. La base de nuestra confianza no es que nosotros podamos manejar perfectamente nuestras circunstancias, sino que Dios cuida de nosotros. Así que quiero que reflexiones en esta mañana. ¿Qué estás intentando controlar hoy que no te corresponde intentar controlar? ¿Qué ansiedad necesitas
necesitas transferir en el día de hoy a Dios. Punto número 5. La oración cambia nuestra perspectiva. La oración transforma la ansiedad en la paz de Dios. Pablo enseña, como digo, un verdadero apóstol de Jesucristo, no como los que hay hoy por ahí, ¿verdad? Que se dicen apóstoles, dicen que tuvieron una visión de Cristo por ahí, pero sin embargo no experimentaron, ¿verdad?, los latigazos y las persecuciones y esas cosas. Todo lo contrario, viven con Mercedes-Benz, con BMW, eso es otro tema. Pablo enseña: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en Filipenses 4:6. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia la perspectiva. Y el resultado de cambiar la perspectiva es una paz que no depende de entender las circunstancias, no depende de controlar las circunstancias y no depende de ver las circunstancias que vendrán con anticipación. No, es una paz que guarda el corazón como un soldado que vigila una ciudad de día y de noche. Filipenses 4 continúa después de la oración hablando de aquello en lo que sí debemos de pensar. Dice: todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, y sigue diciendo unas cositas más, y al final termina diciendo: en esto pensar. Es decir, la batalla contra la ansiedad también involucra qué alimentamos continuamente en nuestra mente. Sí, señor, claro que sí. Todo el día pensando en las cosas que pueden suceder, las cosas malas. Olvídate, ponte el sello que te van a pasar. Ponte el sello desde ahora. Te estás anticipando las cosas, te estás preocupando por cosas que quizás ni pasen, pero con tanta ansiedad que te metes en la cabeza, tú mismo la buscas. ¿Tú has visto gente así? Yo he visto gente así, están tranquilos, no pueden estar tranquilos, oye. Rápido buscan estresores, buscan cosas que los estresen y se complican la vida ellos mismos. No saben estar en paz. Pero un creyente no está llamado a vivir de esa forma. Así que no significa ignorar los problemas, yo nunca he dicho eso. Significa aprender a contemplar nuestros problemas a la luz del carácter y las promesas de Dios. R.C. Sproul decía que si llenamos nuestras mentes con basura, nuestras vidas comenzarán a manifestar el hedor de esa basura. Creo que la clave es llenar nuestra mente con las cosas de Dios. Eso es así. Tenía mucha razón nuestro hermano en Cristo, R.C. Sproul. En pocas palabras, una visión bíblica de la ansiedad podría resumirse así: cuando la ansiedad me dice, ¿qué voy a hacer si ocurre esto?, la fe responde: pues mira, yo no sé qué va a ocurrir en el día de mañana, pero sé quién estará conmigo cuando esto ocurra, si ocurre. ¿Ven? A quien tú y yo conocemos es a nuestro Dios. Y sabemos que Él es misericordioso, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él te ama con locura, que Él dio su hijo por ti. Así que mira, eso es suficiente. Eso debe ser suficiente. Y ahí está una de las diferencias fundamentales. La Biblia no promete una vida sin circunstancias difíciles, sino que promete la presencia, el cuidado y la paz del Dios Todopoderoso que te cuida en medio de ellas. Así que podemos concluir que la ansiedad es un medio de gracia, como les dije al principio, inesperado, no lo esperamos, no deseamos que llegue, pero Dios lo utiliza para acercarnos a Él. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad reaccionar a la ansiedad en la dirección correcta cuando ésta llega a nuestra vida. El único remedio real y duradero para la ansiedad es irte de rodillas ante un Dios que todo lo puede y mantenerte allí. El único remedio real y duradero contra la ansiedad es irte de rodillas delante de un Dios todopoderoso y mantenerte allí.
Es allí donde Dios aclara nuestra mente, nuestros pensamientos. Es allí donde Dios nos da fuerzas, nos levanta el ánimo, nos levanta la moral. Y cuando salimos y nos levantamos de allí nos sentimos verdaderamente renovados, listos para enfrentar una nueva presión sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Listos para enfrentar una nueva presión sobre nuestra vida. Como les dije al principio, la vida cristiana es una dependencia de Dios, no es autosuficiencia, es una dependencia constante de Dios. Así que como conclusión, queremos leer 1 Pedro 5, del 5 al 7, diciendo de la siguiente manera. Siempre hablamos del Evangelio, ¿verdad? Que es lo que salva y transforma nuestra vida. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces se pone a pensar cómo es el perfil de la persona orgullosa y se da cuenta que la persona orgullosa quiere ser como Dios. ¿Y cómo es querer ser como Dios? Para uno querer tener el control. Yo le digo a tener el control. Así cuando yo quiero tener el control de mi vida, estoy intentando ser como Dios. Estoy siendo orgulloso. Pero buscar tener el control de nuestra vida, ¿sabe qué produce? Mucha más ansiedad. Porque no lo vamos a encontrar nunca. Nunca vamos a encontrar ese control. Nunca. Usted puede gritar, patalear, creer que tiene el control. No lo tiene. No lo tiene. Usted se puede morir ahorita. Ahora mismo se puede morir usted, digo yo. Es la realidad. Un fulminante. Ya se acabó ese. No podemos tener el control y nunca podremos tenerlo. Así que intentar tenerlo es una afrenta contra Dios. Cuando la ansiedad toque tu puerta, trata de preguntarte si hay algún área en la que estés tratando de tener el control. La respuesta que tengas a esa pregunta podría revelar lo que tú crees sobre ti y lo que crees sobre Dios. Claro que sí. Cuando tenemos una perspectiva incorrecta de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, vamos a tener una cosmovisión distorsionada acerca de muchas cosas. Y entre ellas, cómo manejar la ansiedad, seguro que sí. Sin embargo, cuando vemos en la palabra la visión que tuvo el profeta Isaías, nos damos cuenta de que la manera correcta para tener una cosmovisión correcta de quién soy yo y quién es Dios es tener un encuentro con Dios. Cuando Isaías tuvo la visión de Dios en el templo, que lo vio sentado en el trono, que sus faldas llenaban el templo, lo primero que Isaías dijo fue: ¡ay de mí! Que soy un hombre de labios inmundos, que soy impío viviendo en una generación perversa y maligna. Cuando él tuvo ese encuentro con Dios, lo primero que Dios permitió que él viera es la maldad que había en su propio corazón y la perversidad que había en la generación a su alrededor. Así que es el encuentro con Dios lo que nos revela quién somos nosotros y quién es Dios. Cuando tú ves a Dios como Isaías lo vio sentado en el trono, ya en el cielo, y las faldas de Dios llegaban hacia la tierra y cubrían el trono donde estaba Isaías, tú comienzas a decir: no hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. No hay cosa tan exagerada que Dios no pueda tener el control. Dios le muestra esa visión a Isaías. Dios siempre hace las cosas con un propósito. Él no es como nosotros, que hacemos las cosas a veces porque sí, porque no. Dios le mostró la largura de sus faldas con la intención de que Isaías entendiera el nivel y la largura de la extensión del reino del Dios que él estaba viendo. Para el tiempo de Isaías, Dios se baja al nivel de nosotros, hermano. Dios se baja al nivel de nosotros para enseñarnos.
Hay gente que son orgullosos y saben mucho y no quieren enseñar a la gente y menosprecian a los demás porque no saben o desconocen o son ignorantes de ciertos temas, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios desciende a nuestro pobre intelecto y nos ayuda y nos enseña como a niños. Mire, en aquel tiempo la largura de las faldas de los reyes reflejaba la extensión del reino al que ellos gobernaban. Y lo que Dios le estaba diciendo a Isaías es: mira, mi reino no tiene fin. Mi reino no tiene principio, no tiene fin. Yo siempre he estado presente, yo siempre he gobernado. Y tú puedes estar seguro delante de mi presencia. Ahora, como les dije, esa impresión le reveló a Isaías su condición y la condición de la generación en la que él vivía, que es la misma condición de nuestra generación en el presente. Así que cuando te humillas, o cuando nos humillamos bajo la mano poderosa y soberana de Dios, sucede lo contrario a la ansiedad. Cuando recuerdas que Él está en control de cada detalle de tu día, encontrarás que tienes innumerables razones para que tu corazón esté en perfecta paz. Dios sabía lo que te iba a pasar hoy, lo que te pasó ayer, lo que te pasará mañana. Y uno cae en crisis porque las cosas duelen, ¿verdad que sí que duelen? Pero el dolor no puede gobernar nuestra vida y nuestras decisiones tampoco. Tenemos que secarnos las lágrimas, ir a la presencia de Dios en oración, de rodillas, y Dios restaurará nuestro lamento en baile. Así que puedes depositar tranquilamente todas tus cargas y ansiedades en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. ¿Y cómo sabes, Edsel, que Él tiene cuidado de ti o de mí? Pues mira, porque el Padre aplastó a su Hijo por ti. Dice la Biblia: Jehová quiso quebrantarlo. Molido fue por nuestros pecados. Dios orquestó la historia de miles de años para traer a su Hijo a nuestro mundo en el tiempo preciso. Jesús sacrificó su vida para llevar el castigo que nosotros, tú y yo, merecemos por nuestros pecados. Y si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Hermanos, las tinieblas vendrán, pero serán parte del plan soberano de tu amante Padre, quien está trabajando para tu gozo. Por esta razón, no necesitamos tener temor de equivocarnos, tener temor tampoco de ser heridos o ser rechazados, porque el Dios del vasto universo tiene cuidado de ti. Entonces, la próxima vez que sientes estar ansioso, en lugar de ignorarla o hundirte en la ansiedad, trata de hablarle a tu alma. Pregúntale a tu alma: ¿por qué tienes miedo, alma mía? Si Dios está de mi lado, todo está bajo su control. Así que Dios usará cualquier cosa que me esté sucediendo o que me espere en el futuro para su gloria y mi beneficio. Recuérdale a tu alma cuando venga una situación que provoque ansiedad en tu corazón. Pregúntale: ¿por qué tienes miedo, alma mía? Si tu Dios es grande, y lo cantamos, y es fuerte, y es más alto que cualquier otro, y decimos todas estas cosas tan gloriosas de nuestro Dios, pero es en el momento de las tinieblas, del valle de sombra, que tenemos que asirnos de Dios. Reconocer que todo, absolutamente todo, está bajo su control. Los terremotos están bajo su control. Decisiones de los gobernantes del mundo están bajo el control de Dios. Dios dirige el curso de la historia, no que si Donald Trump, que si Dios dirige, Dios está en control. Recordemos al rey Ciro, lo perverso que era, como mató a yo no sé cuánta gente.
Sin embargo, Dios está en control. Dios preserva nuestra vida, Dios nos guarda, Dios nos levanta, Dios seca nuestras lágrimas, Dios hace que volvamos a reverdecer. Así que te invito a pedirle al Señor en esta mañana que te pongas de pie para hacer la oración, pedirle a Dios que nos ayude, que aclare nuestra mente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu bondad. Tú eres bueno, Señor. Tú eres santo, sublime, alto, magnífico. No hay nadie como tú, Jesús. Y tú eres el Dios de nuestra vida. Tú pusiste tu vida para expiar nuestros pecados, Señor. Tú nos imputaste tu justicia, tu santidad, y nos has dado un lugar privilegiado, Señor, y merecido totalmente, Padre. No merecemos, Señor, entrar en tu gozo. Sin embargo, te ha complacido tener misericordia de nosotros, Padre. Así que te suplicamos, Señor, y sabemos que tú no nos has traído hasta aquí para luego abandonarnos. No nos vas a soltar en el momento que tengamos ansiedad. Vas a estar con nosotros, Señor, como poderoso gigante, de la misma forma que estuviste con cada uno de tus siervos en la palabra. Así que te pido, solamente te pido, Señor, que cuando atravesemos la próxima temporada de nuestra vida, que intente provocar ansiedad en nuestro corazón, que tú nos recuerdes, Señor, quién eres y quiénes somos nosotros, Padre, para poder entonces actuar de la manera correcta, Señor, presentar nuestras peticiones delante de ti con toda oración y ruego y acciones de gracia, para que entonces tú envíes sobre nosotros aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y estemos guardados en ti, Señor Jesús. Te suplico todas estas cosas creyendo, Señor. Yo creo, nosotros creemos, Padre, que tú eres el Señor, que tú controlas cada cosa que sucede en nuestra vida, que tú diriges el curso de nuestra historia y el mundo entero. Por lo tanto, no temerá nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a ver una cancioncita por aquí, una alabanza. Luego de la alabanza, ya Jaira va a tener unos anuncios, así que no se vayan para que escuchemos esos anuncios. Dice
Está aquí.